Buenas noches. Quiero comenzar presentándoles a mi gran amiga Julia, quien con sus 3 hijos y su esposo viven en una granja en Alberta, Canadá. Y ellos crían cerdos, aves, patos, gallinas y tienen una huerta inmensa. Y a diferencia de mis hijos, los hijos de Julia pasan afuera y tienen una relación muy estrecha con la tierra y con la sociedad. Estos niños, a excepción de los meses de invierno, pasan gran cantidad de tiempo afuera, a menudo descalzos. Ellos aprendieron a gatear y a caminar afuera con sus papás mientras trabajaban. Y se podrán imaginar que en la casa de Julia el baño diario es más una obligación que una preferencia. Como buenas amigas que somos, hablamos de las anécdotas de nuestros hijos y me cuenta que el agua de la tina es café todos los días. Mis hijos y la gran mayoría de los niños no ven eso. Me cuenta también que cuando estaban más pequeños y ella se iba al gallinero a recoger huevos, se los encontraba a veces escarbando cosas del suelo del gallinero y más de una vez metérselo a la boca. Y el más pequeñito, que no le teme a nada, una vez se lo encontró hasta las rodillas en los desechos de los cerdos. Imagínense, como si fuera barro. Y estos chicos han crecido sanos y fuertes, pero uno se pregunta si tal vez Julia y su esposo estarán siendo un poquito despreocupados con ese nivel de suciedad. Pero ¿qué les parece si les cuento que los hijos de Julia y niños como ellos que nacen y crecen en granjas que crían animales no solo se enferman menos, sino también tienen un riesgo muy reducido de desarrollar asma y alergias? Es un poco contradictorio, o por lo menos para mí lo era al principio, porque todos tenemos una aversión natural y también educada de tratar de evitar la suciedad y los microbios que viven en ella. Y sinceramente, con toda lógica, los microbios, como aprendimos hoy, causan enfermedades, epidemias y muertes. Y es gracias a medidas de la medicina moderna, como los antibióticos y las vacunas y la esterilización de los alimentos y del equipo médico, que la humanidad ha experimentado una reducción muy grande en los índices de enfermedades infecciosas, como ven acá. Hablamos aquí de unos ejemplos, la tuberculosis, la hepatitis, pero son muchas que se han reducido en los países que tienen una cobertura amplia de salud. Y esto es grandioso, esto es un hito y un logro de la medicina moderna y de la humanidad. Ahora, morirse de una enfermedad de estas es algo bastante raro, cuando hace 50 años explicaba un porcentaje muy importante de las enfermedades y de las muertes. El problema con esto es que ha venido acompañado de una explosión en incidencia de enfermedades no infecciosas, pero enfermedades inmunes. Aquí hay unas cuantas: el asma, enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, como la diabetes tipo 1, enfermedades intestinales como la enfermedad de Crohn, a eso le podemos también agregar enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 o la obesidad. Estas son hoy en día nuestras pestes modernas, de lo que nos morimos. Todo el mundo acá conoce a alguien que sufre alguna de estas enfermedades o ustedes mismos tienen que ir al médico a tratarse alguna de ellas. Y lo que les quiero contar hoy es que estos fenómenos no están nada más asociados, sino que tienen un factor común: esta guerra indiscriminada que lleva un siglo anti los microbios. Quiero comenzar contándoles que todos acá estamos cubiertos arriba y abajo y adentro y afuera por un número enorme de microbios que nos acompañan desde que nacemos. Todos, ellos no discriminan. La gran mayoría prefiere el intestino, este es su lugar favorito. Y para que se den una idea, tenemos el mismo número de microbios solo en nuestro intestino que el número de células en todo el cuerpo humano. Y a pesar de, como aprendimos hoy, algunas causan enfermedades, la gran mayoría de las miles de especies de microbios que nos habitan no tienen ningún interés en causarnos una enfermedad. Todo lo contrario, ayudan en el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Estamos adaptados a absorber las sustancias que producen estos microbios, especialmente en el intestino, y utilizarlos en el funcionamiento de nuestros órganos, de nuestros tejidos y de nuestros sistemas.
Esto es un reconocimiento bastante reciente en la ciencia, tiene apenas 15 años, y a esta comunidad enorme de microbios le llamamos el microbioma. Hace un par de años estuve involucrada en una investigación en la que pudimos observar el microbioma de bebés conforme iban creciendo hasta que entraron a la escuela. Y nos dimos cuenta que pudimos detectar diferencias en bacterias en las heces de niños de 3 meses. Estas diferencias nos permitían discriminar a aquellos chicos que seguían sanos con niños que desarrollaban asma al entrar a la escuela o un poquito antes. Pero lo más interesante fue lo que vimos con experimentos en ratones. Al darle a ratones las bacterias que encontramos en esos bebés que crecieron sanos, esto redujo el asma en los ratones también. Y esto fue un descubrimiento muy importante por varias razones. Por un lado, por primera vez nos dimos cuenta que el asma, que siempre había sido estudiada desde un punto de vista inmunológico, tiene causas microbianas también, algo que no sabíamos. Lo mismo se ha encontrado para otras enfermedades como la obesidad, que antes no se estudiaban desde el punto de vista microbiano. Pero también porque nos evidenció la importancia de la etapa crítica al inicio de la vida en el contexto de la exposición a los microbios. Como les mencionaba, esto comienza al nacer. Antes de nacer no tenemos microbios, pero esta colonización masiva de microbios comienza y sucede en cuestión de horas. Es como si un recién nacido fuera un hotel inmenso, completamente vacío, al que llegan un montón de microbios y se alojan de manera masiva y permanente. Y esto detona una serie de procesos fisiológicos súper importantes en el desarrollo inmunológico, en el metabolismo, es decir, cómo controlamos el uso de energía en nuestro cuerpo, e incluso también en los sistemas neurológicos, incluyendo aspectos importantes del comportamiento. Y todo esto ocurre mediante un diseño muy inteligente, conservado a través de millones de años de evolución. Los recién nacidos, humanos y de todos los animales, se ven impregnados de las secreciones vaginales y fecales. Y aunque esto suene muy sucio, son los microbios precisamente en esas secreciones los que están mejor adaptados para comenzar estos procesos. Lo mismo no ocurre con un niño que nace por cesárea, porque un niño que nace por cesárea se ve primeramente colonizado con bacterias de la piel y con bacterias del aire. Y de hecho, solo por el hecho de nacer por cesárea, los bebés tienen un riesgo aumentado de tener asma, alergia y obesidad. Lo mismo se puede decir de los niños que se alimentan con fórmula, porque hoy en día sabemos que la leche materna no solo está llena de bacterias, que su mamá tiene ahí, sino de un alimento específico para las bacterias del microbioma del bebé. O sea que cuando una mamá está amamantando a su bebé, no solo le está dando de comer al bebé, sino también al microbioma del bebé, en una sincronía natural fascinante de eventos que nos evidencia la importancia de estos eventos tempranos. Y al hablar de evolución, es importante mencionar que el Homo sapiens ha cambiado su comportamiento de una manera exponencial y sin precedentes en el último siglo. Siempre hemos cambiado, pero nunca tan rápido. Comemos muy distinto y vivimos muy distinto, y por ende nuestra exposición a microbios es muy distinta que solo 100 años atrás. El problema es que seguimos dependiendo de nuestro microbioma, pero no necesariamente del microbioma moderno y el microbioma que limpiamos con geles antibacteriales todo el día, sino de un microbioma un poco más viejo. O sea, tenemos comportamientos modernos, pero genes un poco anticuados, lo cual es un gran dilema. ¿Y qué hacemos? Además de enterarnos de todo esto, yo creo que se pueden hacer muchas cosas, comenzando por tratar de olvidarnos de la palabra antibacterial, a menos, por supuesto, que estemos en un hospital o que estemos enfermos. Los químicos que le dan el carácter antibacterial a los jabones, a los productos de limpieza, a las telas, a las superficies y otro montón de productos, no reduce el riesgo de enfermedades, no mejora nuestra salud.
lo que está haciendo es eliminando bacterias que probablemente ayuden a mantenernos sanos. Ya la FDA en los Estados Unidos tomó algunas cartas en el asunto y prohibió uno de los químicos que se usan en productos antibacteriales, pero la mejor manera de hacerlo como consumidores es nosotros escogiendo productos que no tengan agentes antibacteriales. Lo siguiente que podemos hacer, que no es tan fácil, y ya escuchamos hoy al respecto, es reducir el uso y el abuso de los antibióticos, que son medicamentos en realidad milagrosos. Hacen que alguien sobreviva en el lecho de la muerte. El problema es que tienen dos caras, porque por el otro lado, no hay nada más dañino para el microbioma de un niño en crecimiento que un tratamiento con antibióticos. Y el problema es que, imagínense que en Norteamérica, un niño de 5 años ha recibido en promedio 11 tratamientos de antibióticos, la gran mayoría de manera innecesaria, porque se dan muchísimo, como oyeron más temprano, para cuadros virales, como dolor de oídos y como gripes. Tenemos que tratar de reducir esto. Sigue lo más difícil de todo, y es la dieta. Comemos muy distinto a como comíamos antes. Y el problema es que la dieta moderna, especialmente en niños, con alto contenido de alimentos procesados, refinados y principalmente alto contenido de azúcar, está literalmente matando de hambre a las bacterias que están asociadas con los beneficios a nuestra salud. Estas bacterias no digieren estos alimentos bien, prefieren alimentos altos en fibra y de cereales. Y por supuesto, todos, creo yo, podemos ser un poco más como Julia y promover ese instinto natural que tienen los chicos de ensuciarse y de meterse al barro y de probar el mundo con las manos y metérselo a la boca, porque yo creo que esto es una adaptación natural de exponernos más a los microbios en una etapa crítica al inicio de la vida. Quiero dejarlos hoy con 5 tips para ser más como Julia. Primero, está relacionado con el nacimiento. Optemos en la medida de lo posible por el parto vaginal. Las cesáreas, por supuesto, salvan vidas y son un milagro en muchos casos. Pero la Organización Mundial de la Salud recomienda un porcentaje de cesáreas entre el 10 y el 15%. Hay ciudades gigantes como Río de Janeiro con un índice de, créamelo, casi el 90% de cesáreas. En Shanghai, alrededor del 80% de cesáreas. Es increíble, ahí los niños nacen por parto natural, por accidente, nada más. Y tenemos que reconocer la importancia de estas exposiciones a las secreciones vaginales y fecales y lo que representan para la salud de un niño. Por las mismas razones, tenemos que promover la lactancia materna, que no solo alimenta al niño, sino a su microbioma. Conforme este niño crece, tenemos que seguir esa idea de que tenemos que darle a los niños alimentos que mejoren el desarrollo de su microbioma. Y les cuento a manera personal que los niños pequeños, bien pequeños, hasta de 2 años, reaccionan muy bien a la historia de que ellos tienen un zoológico de mini bichitos adentro y que ellos son responsables de darles de comer, pero que no comen hamburguesas, ni helados, ni hot dogs, comen apio y brócoli y cereales integrales. Y se dan cuenta y adquieren una responsabilidad de que tienen que comer por 2. Tomemos decisiones inteligentemente sucias a diario. ¿Qué significa esto? Que por supuesto no nos podemos olvidar de la higiene. La higiene es la razón número 1 que previene enfermedades, pero dichosamente las medidas higiénicas son de los aspectos que mejor entendemos porque han venido siendo estudiados durante décadas. El lavado de manos es uno de ellos. Sabemos que tenemos que lavarnos las manos, no con jabones antibacteriales, y que tenemos que hacerlo después de ir al baño y antes de comer, si estamos enfermos o si estuvimos con alguien que está enfermo o si tocamos algo que está potencialmente en descomposición. Pero no tenemos que estarnos limpiando compulsivamente solo porque estamos sucios y no tenemos que ver geles antibacteriales colgando de todas las mochilas. Como les mencioné antes, tenemos que reducir el uso de los antibióticos y finalmente promovamos por favor que se completen los esquemas de vacunación,
porque esta estrategia es la única que garantiza que continuemos con niveles bajos de infecciones, las cuales si vuelven no quedaría más remedio que aumentar el uso de antibióticos. Quiero invitarlos a que se informen más al respecto. Les decía que este es un campo muy nuevo de la ciencia, que por supuesto yo lo encuentro fascinante. Y aunque es muy nuevo, tenemos ya evidencia muy sólida que demuestra que hemos sido por muchos años pésimos anfitriones de nuestro microbioma. Tenemos que vernos y principalmente ver a nuestros hijos como lo que son, una mezcla de humano y de microbio. Y como padres tenemos que velar porque crezcan ambos sanamente. Buenas noches, muchas gracias.